Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Daniela, por esa presentación muy buena. Y creo que los que no han recibido sus respuestas a sus preguntas se las podemos mandar con un perrito quizás entrenado. Bueno, gracias Rodrigo por invitarme a esto. Yo voy a hacer una presentación y algunas palabras muy cortas solamente para comentar un poco el contexto y por qué yo creo que es tan importante que hablemos de transformación en las organizaciones. Y voy a gastar 10 minutos máximo, es lo que me dio Rodrigo. Déjenme dar un paso atrás. Yo tengo la sensación, y esto yo me imagino que Lorenzo lo comentó antes y algo dijo Daniela rápidamente, estamos en un momento extraordinariamente complejo en el mundo, ¿no? Un momento de muchos desafíos y muchas crisis, podemos decir, de alguna manera. No tenemos tiempo para enumerarlas, pero tenemos desde luego un problema económico muy severo, tenemos mucha inflación y bajo crecimiento. Estamos en la mitad de una guerra que está entrelazada con una crisis del sector energético, que es un sector que yo sigo de cerca. Es la primera crisis energética de la historia. Hemos tenido crisis del petróleo, que afectaron algunas zonas del mundo en algún momento del tiempo. Esta es la primera que es una crisis energética global, afecta el petróleo, el gas, el carbón, la electricidad y todo el mundo. Esa crisis está generando problemas en el mundo de los alimentos también. El gas es esencial para producir fertilizantes, que son esenciales para las cosechas. Eso está concatenado con una crisis climática muy severa, que a veces perdemos de vista porque estamos en las urgencias del día a día. Antes estuvimos enfocados en la pandemia y la perdimos de vista. La COP que acaba de terminar no fue muy exitosa. Y ese yo estoy convencido del problema más grave que tenemos en el horizonte, a pesar de que, como es un gigante que se mueve lento, no genera ese sentido de urgencia que debiera. Y la enumeración de cosas la podemos seguir. En Chile estamos en una discusión abierta respecto de qué país queremos construir juntos, cuál va a ser ese modo de vivir en comunidad, que nos dimos cuenta hace 2 o 3 años que había agotado un ciclo y nos dijimos, bueno, sentémonos alrededor de una mesa a ponernos de acuerdo cómo vamos a vivir juntos hacia adelante. Y hemos sido incapaces, incapaz es una palabra muy dura, pero estamos en la mitad del proceso de ver cómo vamos a vivir juntos hacia adelante. Entonces, el entorno de cambios que hay hoy día en el mundo es extraordinariamente exigente, además de la pandemia que acabamos de dejar atrás, esperamos. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, bueno, en este contexto de crisis, ¿cómo vamos a sacar de este contexto lo mejor y hacer de esta crisis una oportunidad para salir fortalecidos hacia adelante? ¿Y quiénes debieran liderar ese esfuerzo? Yo he gastado harto una parte importante de mi vida profesional en los últimos años en el sector público, porque estoy convencido que el sector público tiene un rol insustituible en muchas materias. Nosotros tenemos una crisis de seguridad, por ejemplo, hoy día en Chile, que los privados pueden cooperar, pero la seguridad es básicamente una de las labores que son monopolio del Estado, y sin el Estado ahí no lo podemos resolver. Y yo estoy convencido que en muchas otras áreas también el sector público tiene un rol esencial, en políticas públicas y otras cosas. Existe el tercer sector, que también puede tener un rol, pero el tercer sector tiene una escala mucho más pequeña y en general vive de donaciones muchas veces o de ingresos que vienen, digámoslo, de las empresas, ¿no es cierto? Y lo que nos queda es el sector privado, el mundo empresarial y organizaciones, digamos, del sector privado, sin las cuales, y ese es mi punto central, no vamos a ser capaces de resolver los problemas que tenemos adelante. Piensen en el cambio climático. Hay gente que cree que para resolver el cambio climático lo que tenemos que hacer es dejar de crecer, decrecimiento, dicen algunos, andar más lento. Eso no funciona. Les voy a dar un número. En la semana donde tuvimos una porción más grande del mundo en cuarentena, que fue en alguna semana en mayo del 2020. Esta es una medición que se hizo en distintos países, entonces entraba un país a cuarentena pero salía otro, ¿ya? Cuando el efecto combinado del mundo, en la semana que más gente estuvo en cuarentena en el mundo, las emisiones del mundo cayeron de gases de efecto invernadero poco más de 10%. Y nosotros tenemos que llevar las emisiones a que caigan 50% al 2030 si queremos frenar el cambio climático. La conclusión de eso es que la única manera de frenar el cambio climático es cambiar la manera en que hacemos las cosas. En que nos transportamos, en que nos alimentamos, en la que nos calefaccionamos, en las que hacemos industria. Y esa transformación solo la van a hacer las empresas. La única manera de que eso ocurra es que empresas como Copec, que estaba aquí, deje de entregar derivados del petróleo para transportarnos. El transporte genera un 25% de las emisiones que generan el cambio climático. Y empiece a entregarnos electricidad, por ejemplo, para electromovilidad. Y cómo Copec se transforme en hacer esa función
¿no es cierto? Cómo se apalanca en su reputación, en su conocimiento de sus profesionales y sus técnicos, en el uso de su infraestructura, en su relación con sus clientes, para dejar de ser una compañía de petróleos, y eso está en su nombre, Compañía de Petróleos de Chile, ¿no es cierto? Y deja el petróleo atrás y se transforma en una nueva compañía, es esencial para que frenemos el cambio climático. Tenemos problemas en las pensiones, ¿no es cierto? Yo fui presidente de una AFP y tenía varias tensiones con otros dirigentes del gremio, porque yo les decía, nosotros tenemos que ser capaces de transformarnos. La falta de legitimidad que tiene el sistema, que ha hecho muchas cosas bien, pero ha hecho otras cosas mal, es una bomba de tiempo. Si no la arreglamos, eso va a poner en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, que es esencial para las pensiones, que es lo más importante, pero también para el mercado de capitales y otras cosas. Y la incapacidad que tuvo ese sector de adaptarse a tiempo, yo creo que es una de las razones, junto con la falta de una reforma, que es responsabilidad del Estado, una de las razones por las que el sistema está en crisis, ¿no es cierto? Y los ejemplos sobran. Si pensamos en desigualdad, la única manera de resolver la desigualdad es incorporando más personas al mundo del trabajo. Esa es la principal palanca. Los subsidios estatales ayudan, pero una familia cambia su estándar de vida cuando el presupuesto familiar, en vez de financiarlo con un sueldo, entra un segundo sueldo al presupuesto familiar. Y eso tiene que ver en muchos casos con la incorporación de una mujer al mundo del trabajo o de un hijo que acaba de salir al mercado laboral, ¿no es cierto? Y eso requiere que las organizaciones tengan buenas maneras de atraer y retener talento femenino, donde tenemos un enorme desafío. Entonces, sin las organizaciones del mundo privado, yo estoy convencido, es imposible que nosotros hagamos de los problemas que tenemos en el horizonte oportunidades para salir fortalecidos. Y esa es una de las razones por las cuales en la Escuela de Negocios estamos trabajando constantemente con empresas para ayudarlas a entender esos desafíos y ver cómo transformarse. Ahora, y para ir cerrando, yo creo que esa transformación, en términos generales, ustedes pueden hablar con mucha más competencia que yo de ejemplos específicos, pero yo creo que conceptualmente esa transformación tiene que ver con dos cosas esenciales, creo yo. Lo podemos discutir, pero yo creo que hay dos cosas esenciales. La primera es una transformación en los fines, digámoslo así. Y eso tiene que ver, creo yo, con que las compañías entiendan que la generación de utilidades, ¿no es cierto?, y el deber que tienen las compañías con sus accionistas es esencial, porque las compañías que no son capaces de darle retorno a sus accionistas no tienen financiamiento para funcionar y no son sostenibles en el tiempo. Pero eso es solamente una pieza del puzzle, ¿no es cierto? Las compañías tienen que ser capaces de tener un propósito claro, creo yo, que esté al servicio de resolver los problemas que acabamos de enumerar y muchos otros, ¿no es cierto? Los fines de las compañías, creo yo, para que sean sostenibles, tienen que estar conectados con los problemas que son más incidentes para la sociedad. Esas son las compañías que van a ser duraderas en el tiempo. Esas son compañías que tienen mucho más capacidad de retener y atraer talento. Cuando yo converso con los jóvenes en la universidad, ellos no quieren trabajar en la compañía que les paga más. Eso puede haber sido cierto en los 80, cuando Chile estaba en otra etapa de desarrollo. Hoy día los jóvenes quieren trabajar en compañías que tengan un sentido de propósito claro y que a ellos los movilice, porque les permite desarrollar su talento, generar ingresos y ganarse la vida, pero sobre todo porque les permite a través de su trabajo tener un impacto positivo en el mundo y ayudar a resolver los problemas que están allá afuera. Eso no es una contradicción con generar retorno. El desafío de las compañías exitosas en el futuro, creo yo, va a ser cómo nosotros logramos que esas dos cosas funcionen en la misma dirección. Cómo logramos transformar a Copec en una compañía que ayuda a limpiar el mundo de la energía y del transporte y a resolver el cambio climático, y al mismo tiempo hacer eso dando buen retorno a sus accionistas. Orientar los esfuerzos y las capacidades de las compañías a propósitos conectados con los desafíos más importantes de la sociedad. Esa es la primera transformación. Entender que el retorno es un medio que da sustentabilidad para resolver y sostenibilidad en el tiempo, para resolver los problemas que preocupan al mundo. Las organizaciones, las empresas son organizaciones sociales al servicio del bienestar social. No se deben solamente a su última línea. Esa es la primera transformación, creo yo. Y la segunda tiene que ver con las prácticas, con las maneras en que las organizaciones hacen las cosas. Aquí han hablado mucho de eso en la mañana y van a seguir hablando de eso. Tiene que ver en la interacción con los clientes, ¿no es cierto?, que es lo más intuitivo, digamos así. Pero yo creo que Daniela tiene toda la razón. Las organizaciones tienen que ser capaces de generar valor y tener relaciones duraderas y de valor compartido con todos los actores con los que interactúan. Sus clientes, desde luego, pero sus proveedores, sus trabajadores, colaboradores, las comunidades locales. Yo lo veía en el sector energía.
En el sector minería es muy difícil, les voy a dar un número y con esto yo así termino. Chile produce casi el 30% del cobre del mundo, casi el 30%. El segundo productor es Perú, que produce un 12%, ¿de acuerdo? Chile y Perú producen el 40% del cobre del mundo. Y los otros son mucho más chicos. Está muy fragmentada la industria después de nosotros y Perú. Y la demanda global de cobre va a aumentar 40% en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque sin cobre no hay electromovilidad, no hay centrales renovables y no hay infraestructura para distribuir la electricidad limpia a todas las personas. Sin esas tres cosas no hay transición energética y no hay solución al problema del cambio climático. No hay. O sea, sin la minería chilena, digo yo siempre, sin la minería chilena el mundo no puede frenar el cambio climático. Es imposible. Pero para poder aprovechar esa oportunidad y hacer esa contribución a un problema social gigantesco, la minería chilena no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. Entonces tiene que orientar su propósito a resolver ese problema, pero la minería chilena no puede seguir quemando 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel al año en sus camiones. ¿No es cierto? Ese es el petróleo que quema la minería. La minería no puede seguir teniendo con las comunidades locales las relaciones que a veces tienen. Y digo a veces porque es muy diversa y estoy siendo injusto si las critico a todas, ¿no? Entonces, no es solamente los fines que persiguen las compañías, sino que es la capacidad de relacionarse con todos sus actores de manera que agregue valor para ambas partes. Por eso yo creo que esta conversación que está ocurriendo aquí es tan importante. Por eso yo estoy tan contento y tan orgulloso del trabajo que hace el CES. Por eso me da gusto estar acá y nada, los felicito por lo que están haciendo. Gracias por venir y espero que tengan una muy buena jornada.